Bienvenidos a vuestro canal El Lado Oscuro. Hoy el vídeo lo haremos sobre 18 curiosidades que hay en Madrid. Madrid es la capital central de España, con elegantes bulevares y amplios parques muy cuidados como el Buen Retiro. Es famosa por sus ricas colecciones de arte europeo, con obras de Goya, Velázquez y otros maestros españoles en el Museo del Prado. El corazón del antiguo Madrid, de los Habsburgo, es la Plaza Mayor, bordeada de pórticos, y cerca se encuentra el Palacio Real y la Armería, que exhiben arsenales históricos. ¡Empecemos! La actual sede del Ministerio de Cultura esconde una historia de amor, de muerte y de fantasmas. Era el siglo XVI, el rey Felipe II tenía un amante o una hija bastarda, eso depende de quien cuente la historia. Y como muestra de todo el amor que le profesaba, el monarca decidió ponerle una casita en las afueras de Madrid. Las afueras de Madrid, por cierto, que hoy sería Plenochueca. La casa sería el edificio que hoy conocemos como la Casa de las Siete Chimeneas. Elena, que es como se llamaba la amante o la hija, se casó finalmente con el capitán Zapata, que murió en Flandes. Elena, absolutamente apesadumbrada, terminó suicidándose, pero el paradero de su cuerpo era una incógnita. Hasta bien entrado el siglo XIX, cuando se llevaron a cabo ciertas reformas, fue entonces cuando descubrieron el esqueleto de una mujer. Una mujer que años antes, según cuentan los testimonios de la época, se aparecía en túnica blanca, antorcha en mano y paseando por el tejado del edificio, sorteando chimeneas y creando temores entre los habitantes de Madrid. También cabe hablar de una de las leyendas más conocidas entre los habitantes de la capital, el suceso afamado como la niña Raimunda del Palacio de Linares. El relato se centra en la historia de amor de una pareja quienes tenían una niña llamada Raimunda Osorio. Los dos cónyuges, hermanastros por parte de padre, al enterarse de la noticia y tras el peligro del incesto, se dice que los asesinos de la niña fueron sus propios padres, quienes para evitar que el nacimiento de la pequeña saliera a la luz, decidieron ahogarla y enterrarla entre los muros de la que hasta ahora entonces había sido su casa familiar. Muchos trabajadores del edificio aseguran haber oído psicofonías e incluso haber visto por los pasillos y salones una figura que se parecía a la de la pequeña Raimunda. Este fue el nombre que se le dio a una vieja tienda de antigüedades que se ubicaba en la calle Marqués del Monasterio número 10. El escándalo de dicho lugar se dio a conocer a finales del siglo pasado, en 1998. Se cuenta que todos los objetos de la tienda, relojes, piezas de porcelana, muebles, teléfonos, se movían al libre albedrío entre los muros del local. Las causas aún se desconocen, pero se afirma que todo partió de la muerte del inquilino del local, fallecido por la inhalación de gas de una estufa. Testigos aseguran la materialización y aparición de figuras sobrenaturales en la tienda. La mayoría de los testigos que se conocen eran los propios clientes de la tienda. Antes de ser lo que conocemos un hospital durante la Guerra Civil, el Museo Reina Sofía fue un núcleo de reclusión de dementes y de niños abandonados, y esas cuestiones bien pensadas llevan a un pensamiento único. Pocos sitios de Madrid han sido el escenario de tantísimas muertes. Prueba de ello son los cadáveres de 3 monjas que aparecieron hace una treintena de años en la antigua capilla del hospital. Y prueba de la leyenda negra que arrastra este lugar es que distintos obreros que trabajaron en la creación de lo que hoy es el museo denunciaron la aparición de 3 monjas en los jardines del lugar. Prueba de todo esto también es que hay gente que dice que el fantasma de Picasso deambula por el museo o que los ascensores suben y bajan en base a un criterio propio o que el espíritu de un sacerdote torturado durante la Guerra Civil también se da vueltas por el lugar.
La estación de Tirso de Molina, por cierto, no siempre se llamó así. Cuando se inauguró en 1921 se llamaba Progreso y su construcción se produjo bajo los escombros del antiguo convento de la Merced, cerrado en 1834. Es sabido, o quizás no, que los frailes cuando fallecían eran enterrados en un cementerio dentro del convento, lo subterráneo otra vez. Y eso fue lo que se encontraron los obreros de la época, los cadáveres de los frailes muertos más de 100 años antes. Desconcertados y sin saber qué hacer, preguntaron a las autoridades de la época. La respuesta: depositadlos en las paredes, luego colocad los azulejos y después ya veremos. El problema: que los madrileños empezaron a escuchar los lamentos de los monjes y los frailes que allí fueron sepultados. Si la imprenta se hubiera inventado antes o si estos sucesos hubieran ocurrido más tarde, quizá podríamos encontrar en los periódicos de la época los siguientes titulares. Un grupo de salvajes entra en una iglesia a robar y decapita a un vecino que se puso por delante. La iglesia en cuestión fue la de San Ginés, uno de los templos más antiguos de Madrid, y el suceso tuvo lugar en 1353. La precisión de la fecha nos lleva a pensar que la primera parte de la historia puede ser cierta. La primera parte de la historia es la siguiente. Los ladrones entraron en el templo para saquearlo. Se encontraron con un anciano que les hizo frente y decidieron decapitarlo para quitárselo de en medio y su espíritu ronda el lugar ahora. Mayor 69. Tras el imponente portón de lo que fue la residencia de los gobernadores de la villa en el siglo XVII, se escondía un macabro misterio. Las noches de invierno, los muebles del palacio aparecían cambiados de lugar misteriosamente, aterrorizando a los sirvientes. Se dice que era obra de duendes traviesos atraídos por una maldición. A principios de los 80, los vecinos de este pequeño inmueble del barrio de Salamanca acabaron abandonando el edificio asustados por terroríficos gritos de angustia. Tras investigar el edificio, se descubrió que allí había muerto repentinamente un sacerdote cuando el lugar era utilizado como una casa de citas. Hoy en día ha sido ocupado por oficinas. Calle de la Cabeza Cortada. Fue asesinado un cura por su sirviente. Este huyó y volvió convertido en un rico indiano. Un día pidió una cabeza de carnero para asar. Paseando por la calle, la testa del animal se transformó en la cabeza del cura y su rastro de sangre le delató. Monasterio del Escorial. Su construcción de este monumental edificio está plagada de misterios, como el de un perro venido, según contaban, del Averno, que se dedicaba a obstaculizar a los trabajadores de la obra. Pero es que en sus alrededores han acontecido desde apariciones marianas hasta demoníacas. En concreto, a 1 kilómetro, en las sillas de Felipe II, hay un gran cráter que se dice que se formó con una pisada del diablo. La Puerta del Sol. Los vecinos que viven en tan céntrico lugar comentaban que de noche se podían oír los gritos de los ejecutados por la Santa Inquisición, que torturaba y ejecutaba en este lugar a los infieles hasta el siglo XVIII. Real Casa de Correos. Durante su construcción, un fantasma se aparecía a los albañiles para decirles que el lugar estaba maldito, por haberles encargado su construcción a un arquitecto francés, en vez de Aventura Rodríguez, que era conocido como el arquitecto de Madrid. Los albañiles se negaron a trabajar y hasta la iglesia tuvo que mediar para que el edificio llegara a buen término. Banco de España. Parece que han sido muchos los testigos
que aseguraban haber visto el fantasma de una monja paseándose por el archivo general, así como puertas que se abrían y cerraban u objetos que se desplazaban. Lo cierto es que el actual Banco de España se construyó sobre una iglesia que fue demolida en 1890. Palacio de la Duquesa de Sevillano. Situado en la calle Caballero de Gracia, el palacio fue expropiado y derribado a pesar de la oposición de su dueña, debido a los planes de modernización de Madrid. La duquesa se marchó de España para no asistir a tan triste acontecimiento y ya no volvió, muriendo en el exilio. La historia cuenta que cada noche una mujer llorosa acudía al espacio donde se encontraba el palacio. El fantasma más antiguo de Madrid, Rastro. Dicen que el fantasma más antiguo de Madrid solía recorrer las calles del Rastro y que habitaba una casa de la calle Santa Ana, aunque cuando se le pudo observar más a menudo fue a raíz de una de las crónicas más gruesas de la ciudad, el incendio del Teatro Novedades, uno de los teatros más famosos de principios del siglo XX en Madrid. Teatro Real. Cuando dirigía don Gustavo Pérez Puig el Teatro Español, era tradición, como en otros muchos centros de representación de España, con especial mención a la población de Alcalá de Henares, representar Don Juan Tenorio, curiosamente estrenada la Noche de Difuntos, 1 de noviembre. Algunas personas afirman haber vivido esa noche extraños sucesos y cuentan que pudieron ver una sombra enfundada en traje de época paseando por el escenario. ¿Sería el ser de la plaza de Santa Ana? Joy Eslava. Hoy en día es una de las discotecas más conocidas de Madrid, pero hace unos cuantos años era el Teatro Eslava, y fue en esa época, a principios de los años 20, cuando se cometió allí mismo el asesinato del dramaturgo Luis Antón de Olmet, cuyo fantasma, dicen, sigue rondando por los pasillos. ¿Te lo imaginas bailando la gasolina en una de sus fiestas?